Buenos días, hermanas. Vamos a ver esta mañana el atributo la unidad de Dios, o también conocido como la triunidad. Primero vamos a presentar la doctrina. Para nosotros cristianos, la Trinidad es un misterio. Lo podemos decir reverentemente y humildemente que es un misterio que va más allá de nuestra razón humana. C.S. Lewis, el escritor cristiano, cuando hablaba de la Trinidad y este misterio para nosotros decía: es como si Dios viera en 3 dimensiones y nosotros solamente podemos ver en 2. Pensemos, por ejemplo, estamos viendo los planos de una casa y nosotros solo podemos ver las 2 dimensiones que nos presenta el papel. Pero Dios no ve los planos, Dios ve ya la casa construida, terminada. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es unipersonal. En cambio, la naturaleza de Dios es tripersonal. Por lo tanto, es mejor decir que Dios es personal y no decir que Dios es una persona, porque en realidad Dios es un ser donde hay 3 personas. Toda criatura tiene un grado finito de propiedades, pero Dios no es criatura, Dios es creador. Por eso es que para nosotros es un misterio. Ahora, ¿cómo creemos nosotros en la Trinidad? Si bien el universo, la creación nos testifica de que hay un creador que hizo todas las cosas, nosotros no creemos en la Trinidad por medio de las cosas hechas, sino que creemos en ella por medio de la revelación que Dios da de sí mismo en las Escrituras. Recordarán ustedes que hace unas lecciones les hablaba de diferentes grupos de personas: los ateos, que son aquellos que no creen que Dios existe; los agnósticos, que no están seguros si Dios existe o no; los deístas, con D de dedo, que sí creen que Dios existe, pero no creen que Dios se pueda revelar o pueda ser conocido por medio de algún libro sagrado; y finalmente están los teístas, que se dividen en 2, el teísmo abierto y el teísmo clásico, que seríamos nosotros los cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro teísmo? El teísta abierto diría: Dios debe ser un ser muy poderoso para que haya hecho el universo. En cambio, nosotros los teístas cristianos decimos: Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso para que haya hecho el universo. ¿Por qué la diferencia muy poderoso y todopoderoso? Bueno, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Dios es todopoderoso, que Él es omnipotente. Nosotros creemos que Dios se ha revelado en la Biblia acerca de su existencia y de su naturaleza. La Escritura enseña que Dios es todopoderoso. Y si bien, aunque no nos da un análisis filosófico de lo que esto significa, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que Dios siempre habla de una manera clarita y sencilla para que todos entendamos. Ahora, ¿cómo aparece la Trinidad en la palabra de Dios? ¿Se enseña en el Antiguo Testamento? Meyer Perman, un teólogo cristiano, diría que Dios, cuando plantó a Israel, su pueblo, rodeado de culturas politeístas, el Señor se presentó como uno, pero no se reveló a Israel como Trinidad, porque si lo hubiera hecho en ese tiempo con toda seguridad, Israel hubiera caído en el politeísmo. Entonces era necesario que pasara el tiempo y en el cumplimiento de los tiempos Dios enviara a su Hijo Jesucristo, porque es por medio de Cristo que nosotros podemos entender a la Trinidad, no antes, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de la Trinidad? Hay 2 formas de decir Dios en el hebreo. Una es Él, pero también Elohim. La diferencia es que Él está en singular y Elohim está en plural. El Dios Todopoderoso es Elohim. Nos está hablando de Dios, pero en plural. Otra forma es que en el hebreo hay 2 formas de decir uno: Ejad y Yahid. Ejad es la unidad compuesta y Yahid es la unidad en singular.
Y es así que tenemos en Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra uno es Ejad, la unidad compuesta. Y esta palabra también aparece en Jueces 20, versículo 1, donde dice: Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa, como un solo hombre, Ejad, una multitud de hombres que son como uno. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es una unidad compuesta. Y así en el Antiguo Testamento vemos que se menciona que hay un Padre, que nos dice Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El Antiguo Testamento nos habla también del Hijo. Salmo 2, versículo 7 dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también el Antiguo Testamento menciona la persona del Espíritu Santo. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Las tres personas de la Trinidad. Y un texto muy interesante, Zacarías 12:10, dice así: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vean lo interesante que primero Dios habla en primera persona, a mí, yo, y después va a hablar en tercera persona, a él, sugiriendo que hay una pluralidad de personas en Dios mismo. Esto en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento es cuando se va a revelar la Trinidad con toda claridad, partiendo de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo del Señor en el Jordán dice Mateo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La persona del Padre testificando desde el cielo al Hijo, el Hijo de Dios en el Jordán, y el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo de Dios como paloma. Y luego, después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor envía a sus discípulos a la gran comisión, dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que no dice en los nombres, en plural, habla en singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay muchos pasajes bíblicos donde se ven a las tres personas de la Trinidad obrando en la iglesia. Por ejemplo, Juan 14, 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Segunda epístola a los Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y en Hebreos 9:14 dice: Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces tenemos que la Trinidad constantemente es mencionada. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos dicen que las tres personas tienen los mismos atributos, si bien tienen funciones diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo son mencionados como señores, omnipresentes, creadores, fuente de vida. Son mencionados como Dios también, con eternidad, omniscientes y omnipotentes. Les he dejado solo unos cuantos textos bíblicos que mencionan esto, pero podríamos hablar de muchísimos más. Y como les dije, no es posible entender la Trinidad si no partimos del hecho de que Jesús es Dios. Es ahí como se va a revelar la Trinidad. Y hay muchísimos pasajes bíblicos también que nos hablan de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 5:18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:33: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te pedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hebreos 1:8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y también podemos citar la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, recordarán ustedes, hermanas, que en lecciones anteriores, cuando veíamos un atributo de Dios, lo comparábamos con otras religiones, con falsas creencias. Pero esta vez no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer a través del desarrollo de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué así, hermanas? Porque entre el siglo II y el siglo V se dieron muchas herejías que negaban la divinidad de Cristo y por consiguiente también a la Trinidad. Y hablar de testigos de Jehová, hablar de los modernistas, adelfo-cristianos, de los solo Jesús, del armstronguismo, etcétera, etcétera, pues es simplemente repetir las mismas herejías que se dieron en estos siglos. Por eso es que mejor vamos a ver el desarrollo de la doctrina y cómo enfrentaron estas diversas herejías que se dieron. Comencemos entonces, hermanas, por decir que en el siglo I y en el siglo II toda la iglesia de Jesucristo creía en la Trinidad. Sabía que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero no creían en tres dioses, sino en un Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, el testimonio de Hipólito. En su libro El pequeño laberinto apela a las Escrituras y al testimonio de los primeros cristianos. Dice él: ¿quién hay que no conozca las obras de Irineo y Mileto y los demás en los cuales Cristo es anunciado como Dios y hombre? Todos los salmos e himnos que fueron escritos por hermanos fieles y que desde el principio celebran a Cristo como el Verbo de Dios, afirmando su divinidad. La Didaché, que es un documento cristiano, algunos dicen que procede de comienzos del siglo II, otros creen que es de finales del siglo I y que incluso sería paralelo al Apocalipsis. La Didaché en la fórmula bautismal, cuando se refiere al Hijo de Dios, lo menciona como el Dios de David. Todo bien hasta ahí, hasta que un cristiano
Tertuliano, en una de sus cartas escribió: hubo un tiempo en el que el Padre no tenía hijo. Tertuliano estaba hablando al tiempo en que todavía no era encarnado el Verbo de Dios. Eso es lo que él quería decir, pero nosotros sabemos que el Hijo es eterno. Entonces, eso hizo que algunos cristianos dijeran: si hubo un tiempo en que el Hijo no era, seguramente es porque no existía. Y es así que para algunos cristianos, engendrar es lo mismo que crear. Uno de ellos, Orígenes, otro cristiano de finales del siglo II y comienzos del siglo III. Orígenes, cuando interpreta el pasaje bíblico que dice: mi Padre es mayor que yo, dice él que es un Dios subordinado o un segundo Dios, o bien un Dios disminuido que es Dios, pero no tiene autoexistencia. O sea, que el Hijo fue creado. Como les dije, para algunos cristianos, engendrado y creado vino a ser lo mismo, siendo que no son lo mismo. Es cierto que Jesús fue engendrado en María y después en la resurrección, pero Jesús siempre ha existido. En cambio, decir creado sí significa que un ser o alguien antes de ser creado no existía, que vino a la existencia desde el momento en que Dios lo hizo. Engendrado y creado no significa lo mismo. Y así vendría una herejía llamada el monarquianismo, en su primera etapa conocida como patripacianos, en el siglo II y III. Los monarquianistas o patripacianos creían en un solo Dios, y para defender la unidad de Dios, Noeto de Esmirna, que fue su principal exponente, decía: cuando el Padre no había nacido, se le llamaba simplemente Padre, y cuando le plació sufrir generación, pasó a ser su propio Hijo, no de otro. Es decir, que para Noeto de Esmirna, Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma persona. El Padre se engendró para ser su propio Hijo, es lo que él está diciendo. Y hablando de esta herejía, de nueva cuenta, Tertuliano, criticando al obispo de Roma, Eleuterio, que fue obispo entre el año 170 y 190, y que abrazó también esta herejía, dice Tertuliano: expulsó la profecía y trajo la herejía, puso en fuga al Paráclito y crucificó al Padre, que por cierto para la Iglesia Católica sería el Papa Eleuterio, que cayó en herejía. Entonces eso fue el patripaciano. Después viene una segunda oleada del monarquianismo llamada sabelianismo en el siglo III. Sabelio era un obispo que creía en una trinidad pero de modos, no una trinidad de personas. O sea, es un mismo Dios que en la historia se va a presentar primero como Padre, luego como Hijo, luego como Espíritu Santo. Es casi lo mismo que decían los patripacianos. Sabelio decía que Dios en la eternidad tenía una vida solitaria y silenciosa, una vida introspectiva, y que cuando Dios habló para crear, se convirtió en el Verbo de Dios. Y luego en el Antiguo Testamento se va a presentar como el Padre. Después, en la encarnación del Hijo, Él mismo se va a presentar como Jesucristo. Y después, en el Pentecostés, Dios se va a presentar como el Espíritu Santo. O sea, es una Trinidad sucesiva y no una Trinidad simultánea. Y esto pues viene a causar muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en los evangelios, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando, ¿a quién le está orando? ¿A sí mismo o a quién? Ya que no hay en ese momento ni Espíritu, ni Santo, ni Padre, porque solo es Jesucristo. Y así para Sabelio, Cristo solamente existió 33 años y después dejó de existir para ser ahora Espíritu Santo. Pero nuestra fe cristiana está enlazada en la promesa y en la realidad de que ahora mismo el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Y conforme a su promesa, el Hijo de Dios regresará por su iglesia y gobernará eternamente para siempre en la tierra. Esta es la herejía del sabelianismo. Y posteriormente vendría otra herejía que sería la más peligrosa para la iglesia, conocida como el arrianismo. Pero antes de pasar a hablar del arrianismo, quiero citar Tito capítulo 1,
versículos 5 al 9. Tito 1 del 5 al 9 son las instrucciones que Pablo le da a Tito para que sepa distinguir a aquellos cristianos que califican para ser obispos. Le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por alguna razón en el siglo II y en el siglo III se comenzó a poner obispos que no reunían estas características. Uno de ellos fue precisamente Pablo de Samosata. Era obispo, pero también amigo de la reina Zenobia, enemiga del Imperio Romano. Pablo de Samosata era también un magistrado muy rico, que se hizo todavía más rico cuando se convirtió en el administrador de su congregación. Dicen los historiadores que este Pablo de Samosata siempre se movía con guardaespaldas, que humillaba a los hermanos, que su predicación era muy teatral y que se obligaba a los hermanos a aplaudirle cuando él predicaba. Nos recuerda mucho a lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad, hermanas? Prohibió en la iglesia cantar himnos en honor a Jesucristo. Para él, Cristo fue solamente un hombre que fue elevado al rango de Hijo de Dios por sus méritos. A esto se le llamaría adopcionismo. Fue elevado al rango de Dios, pero no por naturaleza divina, o sea, no es igual al Padre. Después de Pablo de Samosata vendría Luciano en el año 311, que viene con la escuela teológica de Antioquía, que se distingue por ser mucho de la razón sobre todo. Y de esa escuela de Antioquía en el 318 también procede Arrio, un presbítero de Alejandría. Se dice que Arrio era una persona alta, delgado, de pelo largo, que su carácter era una mezcla de astucia y vanidad, y en su libro titulado Talía, él se describe a sí mismo así. Dice: soy un hombre conocido que ha sufrido muchas cosas por la gloria de Dios, y siendo enseñado por Dios he obtenido sabiduría y conocimiento. En teoría los arrianos defendían el monoteísmo, pero la realidad es que eran politeístas, eran paganos. Arrio decía que el Hijo de Dios fue creado de la nada, que es la primera y más grande criatura de Dios. No es eterno, ni tiene la sustancia divina. Es incapaz de comprender al Padre, y fue por sus méritos que llegó a ser Hijo de Dios. Entonces, para explicar la creación, Arrio va a seguir igualmente el mismo principio gnóstico. Es decir, que Dios es tan exaltado y está tan por encima de la creación que Él directamente no pudo crear nada, sino que Dios tuvo que crear a un Dios intermedio que vendría a ser Jesucristo para crear todas las cosas. El problema sería que el segundo Dios o el Dios intermedio igualmente, por ser criatura, seguiría siendo infinitamente inferior a Dios. Y para eso Dios tendría que crear a otro Dios intermedio para crear a este otro Dios intermedio. Y así nos podríamos ir hasta el infinito. Y concluiríamos que sucede una de dos cosas. O Dios creó una infinidad de dioses, o Dios no pudo crear nada porque Él es superior a todas sus criaturas. Y Él no puede tener contacto con la materia. ¿Ven cómo en realidad los arrianos eran teológicamente politeístas y paganos?
Por esto es que se vio la necesidad de llamar a un concilio en Nicea en el año 325. Después de muchas discusiones, debates entre cristianos ortodoxos y los arrianos, se va a llegar a este credo básico. El credo dirá así: creemos en un Dios, Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, Dios mismo, engendrado, no hecho, que es de la misma sustancia del Padre, por el cual fueron hechas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, que para nosotros, hombres, y para nuestra salvación, descendió y se encarnó y se hizo hombre, padeció y al tercer día resucitó, ascendió al cielo y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Ahora noten ustedes cómo en este credo abundantemente se habla de la persona del Padre, de la persona del Hijo, pero al final solamente dice, y creemos en el Espíritu Santo, nada más. Esta ambigüedad con el tiempo provocó que surgiera otra herejía, llamada el macedonismo, o también conocidos como los neumatómacos. Macedonio, que era obispo de Constantinopla, era un hombre de carácter violento y además rencoroso. Él se opuso a la divinidad del Espíritu Santo. Para él, el Espíritu Santo era una criatura semejante a los ángeles, pero diferente solamente en grado. Si bien la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo se había enseñado desde siempre, no solo en la Biblia, sino en la Iglesia por Irineo, Tertuliano y muchos otros cristianos, hubo esta necesidad de extender este primer credo que se dijo. Así el credo sería completado de la manera siguiente: y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas y creído. Y después vendría unos años después Atanasio para aclarar un poco más esto. Atanasio diría lo siguiente: el Padre increado, el Hijo increado, el Espíritu Santo increado, el Padre inconmensurable, el Hijo inconmensurable, el Espíritu Santo inconmensurable, el Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Y sin embargo, no hay tres eternos, sino un solo eterno. Entonces, como vemos, hermanas, después de este desarrollo de la Trinidad, fue necesario, debido a estas herejías, formular teológicamente la doctrina que se hallaba no solo en las Escrituras, sino en la fe de la Iglesia primitiva. Desde un principio, surgirán entonces nombres como Teófilo Apologista, que será el primer cristiano en usar la palabra trías para explicar a Dios. Después vendrá Tertuliano, que acuñará el término Trinidad. Y vendrán después muchos otros que acuñarán nuevos términos o tecnicismos teológicos para tratar de explicar este misterio de Dios. Palabras, por ejemplo, como circunmisión. Significa que es el estar de una persona de la Trinidad dentro de la otra. Como cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Y después en el versículo 38 dirá, para que crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O la palabra procesión, que es la derivación de una persona de la Trinidad partiendo de la otra, que son de la misma naturaleza y de la misma unidad. Una divinidad. Es decir, como cuando la palabra de Dios dice que el Hijo salió del Padre, y después que el Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre del Hijo. Es como Dios se revela. Primero Padre, luego el Hijo y después el Espíritu Santo. Es la procesión de la Trinidad. Y está también la palabra economía, que es la secuencia de lo que Dios hace en la historia del mundo para dar a conocer
y lograr que se realice su plan de salvación. A esto se le llama también la Trinidad económica. Entonces, ¿cómo podríamos, hermanas, ilustrar a la Trinidad? Podríamos hacerlo por medio de la ilustración de San Agustín. Él lo explicaba de esta manera. Él decía, es como si Dios el Padre fuera el sol. El Hijo de Dios vendría a ser la luz, o sea, lo visible del invisible. Y el Espíritu Santo sería el calor del sol, que no se ve, pero se siente. Y esa podría ser una explicación. O la otra, y eso dicho con toda reverencia y con todo temor, es este diagrama que se hace de la Trinidad. Ustedes ven que hay 3 bolitas y una en medio. Una dice Padre, la otra Hijo y la otra el Espíritu Santo. Pero estas 3 bolitas están unidas al centro por una que dice Dios. Así es como se relaciona la Trinidad, partiendo que ellos son un Dios. En este ser divino hay 3 personas individuales. No hay 3 personas una junto a la otra, ni separadas una del otro, sino que son distinciones personales de un mismo ser y asumen relaciones personales el uno con el otro. Todos los atributos están en cada una de las personas. No puede haber subordinación de una persona a la otra en cuanto al ser, pero sí hubo subordinación para nuestra salvación, como lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque Dios tenía que manifestar su amor para con nosotros. Y esa es una razón para creer en la Trinidad. De hecho, el teólogo William Lane, cuando compara al Dios Trino con el Dios de los unitarios, dice lo siguiente. Es de la naturaleza propia de Dios entregarse a sí mismo. El amor busca alcanzar a otra persona en lugar de concentrarse totalmente en sí mismo. Así que, si Dios es perfectamente amoroso por su propia naturaleza, Él debe entregarse a sí mismo por amor a otra persona. Pero, ¿quién es esa otra persona? No puede ser alguna persona creada, ya que la creación es el resultado del libre albedrío de Dios y no del resultado de su naturaleza. Pertenece a la propia esencia de Dios de amar, pero no pertenece a su esencia de crear. Entonces, no podemos imaginar un mundo posible en el cual Dios es perfectamente amoroso y aún así no exista ninguna persona creada. Además, la cosmología contemporánea hace posible que las personas creadas no siempre han existido, pero Dios es eternamente amoroso. Por eso las personas, por sí, no son suficientes para explicar el hecho de que Dios es perfectamente amoroso. Es decir, se deduce que la otra persona a quien Dios necesariamente dirige su amor debe ser interno al propio Dios. En otras palabras, Dios no es una sola persona aislada, como sostienen las fórmulas unitarias del teísmo, como por ejemplo el Islam. Más bien, Dios es una pluralidad de personas, como lo afirma la doctrina cristiana de la Trinidad. En la perspectiva unitaria, Dios es una persona que no se entrega a sí mismo, esencialmente por amor a otra persona. En esa visión, Él está enfocado o centralizado esencialmente solo en Él. Es decir, Él no puede ser el más perfecto, pero en la perspectiva cristiana, Dios es una tríada de personas en relaciones eternas y de autoentrega de amor. Por lo tanto, como Dios es esencialmente amoroso, la doctrina de la Trinidad es lo más plausible que cualquier otra doctrina unitaria de Dios. Dios es amor. Dios entrega a sí mismo. Y así es como llegamos a la triunidad en la salvación. Stanley Horton, un teólogo cristiano, se hace esta pregunta que es muy, muy interesante. Él dice, ¿es necesario creer en la Trinidad para ser salvo? ¿Será necesario creer en la Trinidad para tener vida eterna? Y dice él, si una persona no cree en la divinidad del Hijo, por consiguiente tampoco va a creer en la personalidad del Espíritu Santo.
Y si Jesús no es Dios, ¿qué valor le podemos dar a su sangre? ¿Y de qué manera el hombre va a justificarse delante de Dios? ¿Cómo va a ser? ¿Por sus obras? ¿Por sus méritos? Imposible, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice primer carta a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en el versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En pocas palabras, si una persona no cree en la Trinidad, no puede alcanzar salvación, porque es por medio de la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y finalmente, hermanas, para hablar de la Trinidad de nuestra salvación, hay que hacer una distinción entre la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. ¿Cuál es la diferencia? La Trinidad inmanente son las relaciones internas que tienen las tres personas divinas en la eternidad. Solo ellos saben cuáles eran esas relaciones. Pero la Trinidad económica sería la manera en que las tres personas se van a revelar para nuestra salvación. Es en la historia donde Dios se compromete y revela con un fin escatológico. O sea, formarse un pueblo para que Él sea nuestro Señor y nuestro pastor. No hay gracia si no hay Trinidad. Es donde Jesús nos hace partícipes de la naturaleza divina. La Trinidad es un misterio de salvación. Y si no fuera así, pues simple y sencillamente Dios no se habría revelado de esa manera. Esencialmente, el Padre es el que crea y envía. El Hijo de Dios es la expresión de Dios, pero también va a ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo es el que santifica y el que nos da la naturaleza divina. Es la morada de Dios dentro de su iglesia. Y esta autocomunicación la hará Dios por medio de los opuestos. Lo hará también por el amor, por la misericordia, pero también por la humillación y el servicio. Máximo Confesor dijo: quiso Dios obrar por los contrarios, vida mediante la muerte y gloria por medio del deshonor. Martín Lutero dijo: la salvación es en la cruz, donde Jesús es tratado como un maldito. Quiso el Dios Trino revelarse de esta manera para nuestra salvación, porque así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en el bautismo de Jesús en el Jordán, de la misma manera Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron presentes en la cruz de Cristo, ahí donde el Hijo de Dios fue tratado como un maldito. Bendito sea Dios, gracias al Señor por haberse revelado así, de esa manera amorosa. Que el Señor les bendiga, hermanas.